durante siglos, permaneció en silencio, oculto a plena vista, como si no quisiera ser encontrado. Un objeto pequeño, de metal, olvidado en un museo italiano, guardaba una historia capaz de cambiar lo que creemos saber sobre la Edad Media. No es un arma, ni un manuscrito prohibido, sino una herramienta que cruzó religiones, lenguas y fronteras sin pedir permiso. Algunos la llaman el smartphone medieval, pero ese nombre apenas insinúa su verdadero alcance. Hoy vamos a seguir el rastro de un artefacto que viajó entre mundos enemigos, unió civilizaciones y esperó casi 1000 años para ser comprendido. Porque a veces, el pasado no está enterrado, solo está esperando a que alguien lo revele. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Durante siglos, ha existido la idea de que la Edad Media fue una época oscura, desconectada, fragmentada por religiones, lenguas y fronteras. Sin embargo, de vez en cuando aparece un objeto que contradice esa imagen de forma contundente. No lo hace con discursos ni documentos, sino con metal, marcas grabadas y silencios acumulados durante cientos de años. Uno de esos objetos pasó décadas olvidado en una vitrina de un museo italiano, hasta que alguien supo leerlo. La historia comienza en Verona, en un museo discreto, el Museo Miniscalchi Erizzo. Entre sus colecciones, había una pieza catalogada de manera imprecisa, casi como una curiosidad decorativa. Nadie sospechaba que aquel objeto de latón, cubierto de símbolos extraños, era en realidad una de las herramientas científicas más sofisticadas de la Edad Media. No era un adorno, era un astrolabio. En el año 2023, la historiadora Federica Gigante, especialista en instrumentos científicos islámicos de la Universidad de Cambridge, navegaba por el archivo digital del museo. Al observar una imagen, algo llamó de inmediato su atención. No había ficha detallada ni contexto claro, pero para ella fue suficiente un vistazo. Supo al instante que estaba ante algo excepcional. Más tarde explicaría que no tenía información previa sobre el objeto, pero que su forma y sus detalles hablaban por sí solos. Cuando el astrolabio fue examinado con mayor detenimiento, comenzó a revelar su historia. Se trataba de un instrumento islámico del siglo XI, fabricado probablemente en Al-Ándalus o en el norte de África. Estaba hecho de latón y conservaba una complejidad técnica sorprendente, incluso para estándares modernos. Pero lo verdaderamente extraordinario no era solo su antigüedad, sino las huellas de las manos que lo habían usado y transformado a lo largo del tiempo. El astrolabio era, en esencia, una computadora analógica medieval. Permitía calcular la posición de los astros, determinar la hora durante el día o la noche, orientarse geográficamente, calcular latitudes y organizar actividades fundamentales de la vida cotidiana. Servía para la astronomía, la navegación, la educación y también para fines religiosos, como determinar los tiempos de oración. Todo eso concentrado en un objeto portátil, diseñado para acompañar a viajeros, eruditos y comerciantes. Por esa razón, algunos historiadores han recurrido a una analogía moderna para explicarlo. El astrolabio como un smartphone medieval, no porque tuviera electricidad ni pantallas, sino porque reunía múltiples funciones en un solo dispositivo personal. Era una herramienta adaptable, útil en distintos contextos y sobre todo modificable. Este ejemplar en particular lo demuestra de forma clara. En su superficie se conservan inscripciones originales en árabe propias del mundo islámico medieval, pero, junto a ellas, aparecen inscripciones en hebreo, añadidas tiempo después por comunidades judías. Más adelante aún, se identificaron marcas con numeración occidental, probablemente realizadas cuando el instrumento ya circulaba en territorios cristianos de Europa. El astrolabio no perteneció a una sola cultura,
viajó. Fue heredado, reutilizado, corregido y reinterpretado. Cuando el árabe dejó de ser comprendido por algunos de sus usuarios, alguien decidió grabar traducciones en hebreo. Y, cuando cambió el contexto geográfico, se ajustaron las placas internas para adaptarlo a nuevas latitudes. Cada modificación era, de alguna manera, una forma de mantenerlo vivo. Federica Gigante comparó este proceso con la actualización de software en un teléfono moderno. Las placas del astrolabio se podían reemplazar según la ciudad o región donde se usara, lo que permitía recalcular los movimientos celestes desde distintos puntos del mundo. No era un objeto fijo, sino uno que evolucionaba con sus usuarios. Este detalle cambia por completo la manera en que entendemos el intercambio de conocimiento en la Edad Media. El astrolabio veronés demuestra que la ciencia no estaba encerrada en compartimentos religiosos. Musulmanes, judíos y cristianos compartieron herramientas, ideas y métodos. El conocimiento viajaba con las personas, sin pedir permiso a las fronteras. Durante mucho tiempo, se pensó que este tipo de intercambio era excepcional. Sin embargo, objetos como este muestran que era más común de lo que se cree. La ciencia era práctica. Si un instrumento funcionaba, se conservaba, sin importar quién lo hubiera creado originalmente. El valor estaba en su utilidad y en el saber que contenía. El hecho de que este astrolabio pasara desapercibido durante décadas también dice mucho sobre cómo se construye la historia. No siempre faltan los objetos, a veces falta la mirada capaz de interpretarlos. Estuvo allí todo el tiempo, esperando a que alguien pudiera leer su lenguaje de metal y símbolos. El estudio completo del astrolabio fue publicado en la revista académica Nuncius, especializada en historia de la ciencia. En ese análisis, se detalla no solo su funcionamiento técnico, sino su valor como objeto cultural híbrido, una pieza que encarna siglos de diálogo intelectual. No es solo una reliquia científica, es un testimonio físico de convivencia y colaboración. Gigante lo expresó con una frase sencilla pero poderosa. Estos objetos no tenían pasaporte. Cruzaban culturas con facilidad. En una época que solemos imaginar dividida por conflictos religiosos, el astrolabio cuenta otra historia. Una en la que el conocimiento circulaba de mano en mano, adaptándose, sobreviviendo. Hoy, el astrolabio se conserva en el mismo Museo de Verona, pero ya no es una pieza anónima. Se ha convertido en uno de los objetos más valiosos de su colección, no por su brillo, sino por lo que representa. Es la prueba de que la historia de la ciencia no es lineal ni exclusiva, sino compartida. Este llamado smartphone medieval no nos habla solo del pasado, también nos recuerda algo del presente, que el progreso no surge del aislamiento, sino del intercambio, que las ideas más duraderas son aquellas que pueden adaptarse, traducirse y sobrevivir a quienes las crearon. A veces la historia no se pierde. Solo espera, en silencio, dentro de una vitrina sin nombre, a que alguien se detenga lo suficiente para escucharla. Y así, un objeto olvidado en una vitrina nos recuerda que la historia no siempre avanza en línea recta, ni pertenece a una sola cultura. A veces, el conocimiento viaja en silencio, cambia de manos, se adapta y sobrevive al paso de los siglos. Este astrolabio no es solo metal antiguo, es la prueba de que, incluso en tiempos que imaginamos divididos, hubo diálogo, curiosidad y colaboración. Si esta historia te hizo mirar el pasado con otros ojos, no olvides suscribirte a Documentes Curiosas, dejar tu like y compartir el video. Aquí, seguimos explorando los misterios, hallazgos y relatos que demuestran que la realidad suele ser más sorprendente que la ficción. Hasta el próximo descubrimiento.